Pues disculpen por favor por la demora. Ya mencioné que se trata de un ordenador de Apple, que es un horror para mí. Buenas tardes, señoras y señores. Hoy me gustaría presentarles la responsabilidad civil por los objetos voladores no tripulados en el derecho alemán. Primero me gustaría hacer una breve introducción, luego hablaré de la responsabilidad del soporte, después del controlador y finalmente de la responsabilidad del fabricante. Además, me gustaría hablar de la legislación de la Unión Europea sobre este tema y finalmente sacar una conclusión. Pero, ¿qué son los objetos voladores no tripulados? Se denominan comúnmente drones o UAV, vehículos aéreos no tripulados, o UAS, sistema de aeronaves no tripuladas. Este último abarca tanto el propio dron como el control remoto para el mismo. Aunque muchos de ustedes piensen que los drones son tan caros que la responsabilidad civil rara vez es relevante, esto está cambiando cada vez más. Hoy en día se pueden comprar drones de algunos fabricantes por menos de 500 euros, por lo que las cifras de venta también están aumentando y con ellas el riesgo de que la responsabilidad civil sea relevante. Además, ahora también hay muchos usos posibles para los drones. Como puede ver aquí, se utilizan en la agricultura, por ejemplo, para distribuir herbicidas. También hay proyectos en los que se utilizan drones para transportar paquetes, como puede verse aquí. Así que ahora llegamos a los típicos problemas de responsabilidad con los drones. Por ejemplo, ¿quién es responsable si presto mi dron a un amigo por un momento y este provoca una colisión con el dron? O también existe la responsabilidad del fabricante del dron por los daños que eran inherentes al dron desde el principio. Ahora me gustaría aclarar estas y algunas otras cuestiones durante mi presentación. En primer lugar, explicaré la responsabilidad del soporte. Para poder explicar la responsabilidad del soporte, primero hay que distinguir al soporte del controlador. El soporte es la persona que utiliza el dron por cuenta propia, es decir, que obtiene el beneficio económico del mismo, pero también paga los costes. La propiedad del dron puede ser un indicio de ser soporte, pero no tiene por qué serlo. Por ejemplo, si el dron se alquila durante un largo periodo de tiempo. Además, hay que distinguir entre la responsabilidad por daños materiales, como en el caso de las lesiones a una persona o la destrucción de un objeto, por un lado, y la responsabilidad por daños inmateriales, por otro. En el caso de la responsabilidad por daños materiales, la responsabilidad en virtud de la ley de tráfico aéreo es especialmente relevante en el contexto de la responsabilidad de drones, por lo que me gustaría tratar esto, pero también la responsabilidad extracontractual. Esto me lleva ahora a la responsabilidad objetiva del artículo 33 de la ley de tráfico aéreo. En este contexto, la responsabilidad objetiva significa que no se requiere ninguna culpa por parte del soporte para que se genere la responsabilidad prevista en el artículo 33. Sin embargo, para que esta responsabilidad no sea ilimitada, existen algunas restricciones. En primer lugar, es importante señalar que la norma solo se aplica a las aeronaves, es decir, según el apartado 2 del artículo 1, solo a los vehículos aéreos no tripulados que abarcan los drones utilizados con fines comerciales o a los aeromodelos que abarcan los drones utilizados con fines recreativos.
Además, no todas las personas tienen derecho a reclamar daños y perjuicios por este fundamento. Solo tiene derecho la persona que no haya participado directamente en el funcionamiento del dron. Esto se justifica por el hecho de que la persona implicada en el funcionamiento del dron también será consciente de los riesgos y por tanto no tendrá las ventajas de la responsabilidad objetiva del artículo 33. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el derecho de la circulación, el causante de los daños es responsable en virtud del artículo 33 de la Ley de Tráfico Aéreo, incluso en caso de fuerza mayor, que es caída de un rayo etc. Esta responsabilidad tan estricta se basa principalmente en el riesgo extremadamente elevado y abstracto asociado a la aviación, incluido en comparación con el tráfico rodado. Además, los daños solo pueden reclamarse en el virtud del artículo 33 si la aeronave estaba en funcionamiento en ese momento. Este es el caso de los drones, independientemente de si están en tierra o en el aire cuando se encienden los motores. Por último, también existe un límite máximo legal de responsabilidad según el artículo 37 de la Ley de Tráfico Aéreo, que se calcula en función del peso de la aeronave. Este se puede ver con más detalle en el artículo 37, aunque la gran mayoría de los drones pesan menos de 500 kilos, por lo que solo es relevante el más alto, que es la A. Ahora llegamos a la responsabilidad extracontractual. La norma más relevante aquí es el artículo 823 del Código Civil alemán, que he comparado aquí con el artículo 33. La responsabilidad en el virtud del artículo 823 presupone la existencia de culpa por parte del titular, pero por lo demás está menos restringida. No hay límite legal para la reclamación y cualquiera puede ser un demandante potencial. Sin embargo, ninguna de las dos bases de reclamación puede utilizarse para reclamar pérdidas puras financieras. Además, es importante tener en cuenta que casi todos los drones están sujetos a un seguro obligatorio, por lo que independientemente de la base del siniestro, la compañía de seguros puede ser responsable junto con el soporte. También es relevante la responsabilidad del controlador del dron. También en este caso se puede distinguir entre la responsabilidad en virtud de la Ley de Tráfico Aéreo y la responsabilidad extracontractual. En el caso de la responsabilidad en virtud de la Ley de Tráfico Aéreo, un caso de aplicación es el vuelo no autorizado en virtud de la Ley 33. En este caso, según la sentencia 1, solo el controlador puede ser responsable si utiliza la aeronave contra la voluntad del soporte y causa daños en el proceso. Sin embargo, como en el caso de la sentencia 3, el soporte también puede ser el único responsable si ha entregado voluntariamente el dron al controlador o si éste trabaja para él. Ambos son responsables conjuntamente en virtud de la sentencia 2, si el soporte no impidió suficientemente el uso del dron para que el controlador pudiera utilizarlo sin complicaciones. Sin embargo, si no se aplica la responsabilidad del artículo 33, también es posible recurrir al derecho de daños. En el caso del controlador, la responsabilidad por daños inmateriales también es relevante. En cada caso, entra en consideración la responsabilidad prevista en el artículo 823 del Código Civil alemán en relación con las normas infringidas que paso a explicar. En primer lugar, hay que tener en cuenta las normas de protección de datos como la Ley Federal de Protección de Datos o el Reglamento Básico de Protección de Datos alemán. Además, el vuelo del dron también puede constituir un delito según el Código Penal alemán, como el acoso
o la violación de la esfera más personal de vida mediante la grabación de imágenes. Por ejemplo, si el piloto del dron filma a personas en su esfera privada. Los derechos personales o los derechos de propiedad también pueden ser violados por el vuelo del dron. Por ejemplo, si el piloto del dron vuela ilegalmente sobre la propiedad de otras personas. La responsabilidad por la violación de los derechos generales de la persona también es teóricamente posible, pero tendrá menos relevancia en la práctica debido a la normativa legal especial. Por último, me gustaría presentar ahora la responsabilidad del fabricante, que debería ser muy relevante para los drones, especialmente debido a los pilotos automáticos y funciones similares, ya que aquí hay mucho espacio para posibles fuentes de error. También en este caso existe una ley especial, la Ley de Responsabilidad por Productos Defectuosos, que regula detalladamente la responsabilidad. Sin embargo, en la literatura se discute la clasificación dogmática de esta responsabilidad. Por un lado, se podría pensar que se trata de un caso de responsabilidad objetiva, ya que no se exige la existencia de culpa. Por otro lado, las obligaciones de seguridad vial del fabricante para evitar la responsabilidad se corresponden tan estrechamente con la negligencia que también se podría asumir la responsabilidad por culpa. En la literatura se llega finalmente a un compromiso y la responsabilidad se considera un sistema mixto con elementos de culpa y responsabilidad objetiva. Todo lo que se necesita como requisito previo para la responsabilidad es un producto defectuoso que fue puesto en el mercado por el fabricante u otras partes involucradas en el proceso y una lesión de bienes jurídicos. Sin embargo, si se cumplen estos requisitos, se distingue en el lado de las consecuencias jurídicas entre los daños materiales y los personales. En caso de daños materiales, se aplica una franquicia de 500 euros del perjudicado. Esto significa que si un dron defectuoso causa daños por valor de 400 euros, solo paga el perjudicado y el fabricante del dron no es responsable. Por otro lado, no existe un límite máximo para la reclamación de daños materiales, pero sí para los daños personales. La finalidad de la franquicia para el perjudicado es garantizar que esta norma solo se aplique en caso de daños importantes. En este sentido, la disposición tiene algunas similitudes con el artículo 33 de la Ley de Tráfico Aéreo, en el sentido de que aquí también hay un límite máximo de la reclamación, no se quiere culpa para la responsabilidad y aquí también, además de la responsabilidad en virtud del derecho especial, la responsabilidad en virtud del derecho de daños es muy importante. Como acabo de decir, la responsabilidad extracontractual también es muy importante en este caso. Sin embargo, esto se debe principalmente a que el Tribunal Supremo Federal alemán decidió en una sentencia de hace unas décadas que la carga de la prueba debía invertirse en los casos de responsabilidad por productos defectuosos en virtud del artículo 823 del BGB. En concreto, esto significa que el perjudicado ya no tiene que demostrar que el producto ya era defectuoso en el momento de la compra, sino que el fabricante debe exonerarse en consecuencia. Esto se introdujo porque es muy difícil para el perjudicado conocer la producción de un producto y por lo tanto le resulta muy difícil demostrar que el producto era realmente defectuoso antes de su comercialización. Sin embargo, para que se aplique esta inversión de la carga de la prueba, el fabricante también debe haber incumplido un deber específico de cuidado. Debido al
incumplimiento de este deber de diligencia han surgido 4 grupos de defectos relevantes que hoy constituyen en el ámbito de aplicación de esta inversión de la carga de la prueba. Existe un defecto de diseño si los defectos se producen ya durante la composición del producto y por tanto normalmente toda una serie entera es defectuosa. Hay que distinguirlo del defecto de fabricación, que es un error puntual durante la producción en el que el producto se desvía de su estado original. Además, existe el error de instrucción si el cliente no fue suficientemente informado sobre los riesgos del producto y la observación del producto. En este último caso, el fabricante está obligado a observar el producto después de su comercialización para hacer frente a los problemas y riesgos que pueden surgir y hacer que el producto sea más seguro. En ese sentido, los hechos del caso con el deber de garantizar la seguridad y la presunción de culpa son relativamente similares a la responsabilidad en virtud de la ley de responsabilidad por productos, aunque hay una diferencia significativa en cuanto a las consecuencias jurídicas. Sin embargo, no solo la legislación alemana es relevante para los drones, sino también la de la Unión Europea. Hay un gran número de reglamentos y directivas sobre los objetos aéreos no tripulados que, por ejemplo, regulan los requisitos personales para su uso, o en qué zonas se puede volar y dónde. Se han publicado clasificaciones uniformes para los drones que permitan sistematizarlos y se ha establecido la obligación de obtener un permiso de conducción, lo que debería evitar los casos de colisiones por parte de pilotos insuficientemente informados. Todo ello demuestra que el legislador europeo ha reconocido que los drones son un ámbito importante en el que es necesaria una regulación, por lo que la normativa sobre responsabilidad de los drones solo debería regularse con mayor claridad en el futuro. Aquí tengo un ejemplo de una normativa antigua sobre drones en la que se ve claramente en qué zonas no se puede volar, por ejemplo, zonas residenciales o aeropuertos, y en qué condiciones se necesita previamente una licencia para el dron. Pasemos ahora a mi conclusión. En resumen, puede decirse que en general hay pocas lagunas en cuanto a la responsabilidad de los vehículos aéreos no tripulados en el derecho civil alemán, y que la interacción de la responsabilidad objetiva por un lado y la responsabilidad por culpa por otro debería dar lugar normalmente a un equilibrio muy justo de intereses para ambas partes. La única cuestión es si es necesario ajustar los límites máximos establecidos por la ley, como ocurre con el artículo 33 de la Ley de Tráfico Aéreo o la Ley de Responsabilidad por Productos, pero esto también debería ponerse de manifiesto en un futuro próximo a través de una preocupación más frecuente por la responsabilidad de los drones. La continua preocupación del legislador por los drones también muestra que cualquier cambio necesario debería poder aplicarse sin problemas debido al rápido desarrollo de la tecnología, y en este sentido no deberían formarse lagunas de responsabilidad. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a Linus Billenborg por esta presentación sobre un tema muy actual, de gran importancia, que tiene que ver con la digitalización del derecho
y en este caso con vehículos autónomos aéreos. Pues este tema surgió de un proyecto de investigación mío que realizo junto con algunas empresas acá en el Estado Federado de Schleswig-Holstein con apoyo financiero del gobierno alemán, que se refiere a vehículos autónomos, no solo aéreos, pero también terrestres. Y sobre todo hay la pregunta que trató Linus Willenborg en su ponencia de la responsabilidad civil cuando pasa un accidente con un vehículo autónomo. ¿Quién es responsable? Eso es una pregunta de gran importancia porque pues en estos vehículos autónomos no hay un conductor en un sentido tradicional, no hay un conductor, es decir, el conductor no responde, no hay un conductor que puede responder. Entonces, la pregunta es, ¿quién es responsable? ¿Quién responde por daños causados por un vehículo autónomo, aéreo o terrestre? Hay preguntas de parte de los participantes. Hay una pregunta, ¿qué sucede si quien manipula el vehículo autónomo es un agente estatal? No, no entiendo. Pues se refiere, por ejemplo, si se trata, por ejemplo, de un vehículo de policía y eso conduce de manera autónoma, ¿sí? En ese sentido, un vehículo manejado por una persona que trabaja para el Estado, pues entonces hay una responsabilidad especial del Estado. El Estado, según la normativa alemana, responde por todo el comportamiento de sus funcionarios. Y si un funcionario está involucrado en el manejo de un carro autónomo, entonces responde el Estado bajo ciertas condiciones. En general se necesita culpa de parte del conductor, pero en este caso también hay la responsabilidad objetiva en esta ley especial sobre vehículos aéreos. Pues hay más o menos dos pretensiones, dos normas que dan una pretensión a daños y perjuicios. Es esta norma especial si se trata de un vehículo aéreo, entonces esta norma especial de la ley sobre vehículos aéreos y además hay esta responsabilidad estatal especial, pero esta responsabilidad, la última, requiere culpa de parte de la persona que es responsable. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Entonces yo puedo agregar algunos comentarios a este tema. Ya mencioné que este tema surgió de este proyecto de investigación que realizo en la Universidad de Kiel junto con varias empresas y otros institutos de investigación sobre vehículos autónomos, aéreos y también terrestres. En cuanto a vehículos terrestres, tenemos también una normativa especial de responsabilidad de la persona que es el propietario del vehículo. Él responde también sin necesidad de culpa. Es una responsabilidad objetiva también, pero una diferencia es que el dueño de un vehículo terrestre autónomo no responde si hay una fuerza mayor. Por ejemplo, si el accidente fue causado por ejemplo, un terremoto, por ejemplo,
u otros eventos que no puede influenciar esta persona. Y esta excepción de la responsabilidad no existe para los vehículos aéreos. Eso es una responsabilidad aún más estricta, que es absolutamente objetiva, no necesita culpa, ni siquiera es posible para el dueño del vehículo aéreo de dar evidencia que él no pudo evitar este accidente, este daño. Eso no es posible para vehículos aéreos porque el legislador dice que los vehículos aéreos son tan peligrosos, pueden causar daños incluso a personas que no participan en el tráfico aéreo. Por eso hay esta responsabilidad súper estricta en esta ley especial sobre vehículos aéreos. Y esta ley ya tiene más de 100 años, eso es muy interesante. Es una ley que fue promulgada ya a principios del siglo XX, cuando casi no habían vehículos aéreos en Alemania, en todo el mundo. Era más o menos el principio de tráfico aéreo, principios del siglo XX, y ya en esta época en Alemania pensaban sobre esta pregunta, entre otras cosas, de la responsabilidad por daños causados por un vehículo aéreo, y ya promulgaron esta ley. Entonces, Alemania era muy progresista en su legislación, lo que hoy en día no se puede decir para todas las áreas de derecho, por desgracia. Por ejemplo, en cuanto a la digitalización, habían algunas ponencias de estudiantes colombianos ayer sobre la legislación en cuanto a la digitalización en Colombia, y parece que Colombia en este asunto es mucho más avanzada que Alemania. Eso es bastante interesante. Y también habló Linus Willenborg sobre la responsabilidad del productor. Eso es una responsabilidad que se basa en una directiva de la Unión Europea. Es decir, en este área ya tenemos una armonización en el nivel europeo. Hay una responsabilidad del productor por daños causados por un producto defectuoso. Y esta responsabilidad existe más o menos de manera igual, de manera armonizada en todos los Estados miembros de la Unión Europea. En este momento están revisando esta directiva para adaptar esta directiva en particular a las necesidades de la digitalización. Es decir, en esta área también se trata de hacer una legislación más moderna, más adaptada a la digitalización, y eso es un tema muy importante en todos los países, en Colombia, como pudimos ver en las ponencias de ayer, y también en Alemania, como pudimos ver en esta ponencia. Entonces, si no hay más preguntas, ¿hay más preguntas de su parte? ¿Más preguntas? ¿Sí? Hay una pregunta muy corta, muy breve. En la Unión Europea, el derecho de la Unión, aún no está regulado el tema de la responsabilidad de los drones. No, para los drones no. Hasta ahora no hay una regulación especial en la Unión Europea ni en Alemania, pues esta legislación que se aplica también a drones es la legislación que se aplica a cualquier tipo de vehículo aéreo. No es una legislación especial. Y quizás un último comentario. Pues eso es una ley que ya tiene más de 100 años, pero todavía esta ley es capaz de solucionar estos problemas de vehículos autónomos aéreos. Es decir, no es necesario siempre de hacer nuevas leyes para solucionar los problemas de la digitalización, pero hay otros profesores de derecho en Alemania que dicen que es necesario dar una capacidad jurídica a la inteligencia artificial, pues para solucionar estos problemas, porque, por ejemplo, en los vehículos autónomos no hay un conductor que responda, no hay una persona natural que responde. Entonces, estos autores, estos profesores de derecho proponen dar una capacidad jurídica a la inteligencia artificial. Pero eso me parece muy dudoso, porque para responder, esa persona virtual necesita un patrimonio, pero ¿de dónde viene este patrimonio? Eso es una pregunta que no se puede contestar de parte de las personas que
se pronuncian en favor de esta persona, de la así llamada e-person, la persona electrónica. Y además, ¿quién representa a esta persona electrónica, a esta persona digital en los juzgados, en los tribunales? Eso también no se puede solucionar. Por eso me parece muy teórico esta propuesta y como pudimos ver en esta ponencia, es posible solucionar los problemas de la digitalización con leyes que ya tienen 100 años, con quizás pocas adaptaciones, pero en general es posible solucionar estos problemas sin estas ideas muy teóricas de la persona electrónica, de la persona digital.